Buenas tardes. Bueno, como les dije, le iba a dejar este breve video que después voy a estar subiendo a YouTube, que explica un poquito más del trabajo práctico número 5 y las características particulares justamente de las civilizaciones precolombinas, es decir, aquellas civilizaciones que los españoles y portugueses encontraron en territorio americano y a los cuales se enfrentaron. Y como yo les decía, justamente en el trabajo práctico número 5 tenemos que pensar a estas civilizaciones no divididas en dos partes o dos grandes grupos importantes para pensar justamente las civilizaciones americanas, primero como sociedades igualitarias y por otro lado sociedades estamentales. En este sentido, una de las preguntas del trabajo práctico número 4 fue pensar a las civilizaciones americanas, tanto de mayas, aztecas e incas, como sociedades estatales, y pensar justamente en función de los aspectos que son característicos de toda sociedad estatal, que son en este caso tres, como habíamos dicho: el monopolio de la coerción física, el trabajo colectivo y la construcción de obras públicas. Sin estos aspectos no podríamos estar hablando de la formación de estados en el territorio americano, pero también a niveles en otros lugares del mundo. Por eso es importante justamente diferenciar a los estados americanos desde esos tres aspectos fundamentales, también para diferenciarlo de otro tipo de sociedades que también habitaban el territorio americano y que tuvieron otras lógicas de funcionamiento y otras lógicas de resistencia a la avanzada española en América. Y justamente es lo que va a hablar el trabajo práctico número 5 sobre las particularidades o características que van a tener las sociedades estatales. Guarda, porque yo no estoy hablando de ninguna sociedad igualitaria, sino que estoy hablando de sociedades estatales como mayas, aztecas e incas. Pero la idea es que pensemos a las comunidades originarias como heterogéneas, es decir, no de pensar como si pensarlo desde la idea de la homogeneidad, justamente, que es una de las una forma de pensar justamente a las comunidades originarias que se dio origen o que se originó justamente producto de la conquista y la colonización española en el territorio americano. Es decir, el hecho de creer de que todos eran indios quita las particularidades de cada una de las civilizaciones y hace pensarlas no como si fueran un grupo homogéneo, parecido, similar entre ellas, cuando en realidad hay muchas diferencias. Si bien hay similitudes, hay muchas diferencias que tienen que ver justamente con su desarrollo civilizatorio, con su desarrollo económico y político. Entonces, por eso hay que hacer esa digresión, hay que diferenciar, y ustedes acá lo van a ver, ¿no? Vamos a diferenciar a las sociedades igualitarias de las sociedades estamentales. ¿En qué sentido las vamos a diferenciar? Bueno, justamente porque tienen características que las definen como tal, al principio, ¿no? Y también porque tuvieron diferentes formas de resistir o adaptarse a las nuevas situaciones, a las nuevas condiciones de vida impuestas por los españoles cuando llegaron al territorio americano. Por eso también es importante recalcarlo. Primero, para pensar en las sociedades igualitarias, ¿no? Justamente cuando pensamos en las sociedades igualitarias, estamos pensando en aquellas sociedades que son cazadoras recolectoras, que tuvieron una formación civilizatoria muy diferente a las sociedades estamentales, estatales, eh, en la, cuya característica principal, si se quiere pensar justamente en este tipo de sociedades, es la falta de acumulación de excedente, la concentración de riquezas, que no había justamente esa acumulación de riquezas que sí va a existir justamente en las sociedades estamentales. No había también una idea de imposición o de dominio de un líder en particular, o incluso los liderazgos eran muy precarios, muy flexibles, que iban variando en función justamente de las capacidades físicas de una que otra persona dentro del grupo o dentro de la sociedad igualitaria. Y incluso podemos pensar justamente a estas sociedades igualitarias, ¿no?
como sociedades que vivían en un comunismo primitivo, es decir, son sociedades nómadas que viven de la caza y de la recolección, no crean asentamientos fijos y por lo tanto son núcleos poblacionales muy reducidos, ¿eh? Y los recursos no están destinados para enriquecerse, sino que más que nada lo que hacían es justamente permitir la subsistencia de la totalidad del grupo de la sociedad, sin que aparezca justamente esta lógica o esta idea de la propiedad privada, es decir, que hay una parte de las tierras que le pertenecen a determinado sector. En el caso de las sociedades igualitarias, esta idea no va a existir. Es decir, por eso hablamos de comunismo primitivo, es decir, que viven en comunidad y en beneficio de ella, ¿no? A diferencia de lo que va a ocurrir justamente con las sociedades aldeanas, que van a surgir justamente en el formativo a partir del año 900 a.C., sobre todo en el territorio de Mesoamérica, en la zona también incaica, es decir, en la zona de andina, ¿no? De la región andina, en estas dos grandes zonas van a desarrollarse justamente sociedades estatales que pueden ser representativas como ciudades-estados, en el caso de los mayas, que van a ser ciudades que van a estar diferenciada justamente en la ubicación espacial en el territorio americano, mesoamericano, pero también porque va a haber un desarrollo o un gobierno propio en cada una de estas ciudades. Y por otro lado, porque estas son sociedades estamentales, perdón, porque también hay una diferenciación social en su interior, es decir, van a haber jerarquías sociales. Es decir, no van a existir los mismos roles dentro de la sociedad, ni tampoco las mismas funciones y la realización de similares actividades. Es decir, va a haber una diferenciación en jerarquías que de alguna manera lo que va a hacer es justamente pensar, ¿no? A esta idea de, así como habíamos dicho que había un comunismo primitivo en las sociedades igualitarias, acá vamos a empezar a cómo se genera un excedente que va a ser apropiado por un sector en particular. ¿Eh? Y esto, bueno, cuando pensamos justamente en esa extracción del excedente, tenemos que pensar en esta idea que ya la trabajaron en la semana pasada, en el trabajo práctico número 4, en esta idea de la extracción del excedente a través de la violencia o el ejercicio del monopolio de la coerción física. Es decir, va a existir un sector social que va a imponer a otro sector mayoritario mediante la violencia el trabajo colectivo. Y va a ser un trabajo colectivo que de alguna manera amerite justamente la entrega de tributos. Ese trabajo colectivo es una forma de tributar a un sector en específico. Por tanto, esos sectores que van a tener que tributar van a vivir en continua tensión dentro de estas sociedades estamentales, dentro de estas sociedades estatales, y se van a desarrollar una serie de conflictos, incluso al interior de cada una de estas pequeñas ciudades o estados americanos. Y esas mismas tensiones son las que de alguna manera van a permitir que los españoles eh, consigan apoyo o aliados dentro de las comunidades originarias americanas, sobre todo cuando se trata al momento de la invasión, ¿no? Por otro lado, también tenemos que pensar en esto que yo les decía recién, ¿no? Esta idea de los diferentes sectores sociales que van a empezar a aparecer. Quizás acá no tenía que haber puesto clases sociales, no estoy de acuerdo con haber puesto eso, sino más que nada pensar en estamentos sociales no diferenciados no solamente por la distinción social, sino por la posesión de riqueza, y cómo eso de alguna manera permite llevar, les permite acceder a lugares de poder justamente dentro de cada una de estas comunidades. Eh, por otro lado, también estas sociedades estamentales son llamadas sociedades, perdón, con lo que decía anteriormente, con esta idea de la estratificación social, se va a observar al interior de las ciudades, justamente al interior de cada una de estos estados, ciudades-estados, mesoamericanos o andinos, se va a ver justamente esa diferenciación entre los sectores que producen un excedente y los sectores que se apropian o controlan ese excedente. Y van a estar diferenciados justamente en función del uso del espacio público también. Cómo usan el espacio público, cómo se diferencian dentro del espacio público, incluso en lo artístico, en lo monumental, en la creación de determinadas obras que de alguna manera les permiten marcar una diferencia con respecto a determinados sectores.
para ir finalizando, pensar también esta idea de que estamos hablando de sociedades estamentales, estamos hablando de sociedades estatales, pero también estamos pensando en sociedades que comienzan a ser imperios. Y esto quizás en el caso de los incas, que ustedes lo van a poder observar muy bien, ¿eh? Y también con el caso de los aztecas o los mexicas en el territorio mesoamericano, que de alguna manera nos permiten pensar esta lógica de la necesidad de incorporar o de conquistar territorios vecinos para justamente quedarse, apropiarse del tributo que les significa, pero también pensar en esta idea de la apropiación de prisioneros de guerra, de alguna manera que les permita afianzar, si se quiere, la religión, ¿no? Que era una parte importante para generar el dominio dentro de la sociedad, ¿no? Y acá, quizás, para ir terminando, justamente lo explico un poco mejor y a grandes rasgos, esta idea de cómo también el consenso se generaba a partir de la religión, es decir, no siempre la cuestión es pensarla desde el punto de vista del ejercicio de la violencia física, sino también del ejercicio de la legitimación a partir del consenso social, a partir de la religión. ¿Mm? Que de alguna manera fundamentaba el poder de los sectores dirigentes y la capacidad que tenía el propio, en este caso, por ejemplo, si hablamos del rey azteca el Tlatoani, o si pensamos en el Inca, en la sociedad incaica, eh, pensar justamente en cómo son considerados también divinidades que de alguna manera son tributadas en vida y que también se les ofrece sacrificios humanos. Entonces también es importante pensar esta lógica del consenso a partir de la religión y también a partir de otros instrumentos que podemos pensar, ¿no? Si se quiere, dentro de la perspectiva del territorio incaico, ¿no? Podemos considerar quizás el hecho de y la imposición del idioma, la imposición de la religión, como les decía recién, la imposición de, por ejemplo, el hecho de acercar diferentes territorios, ¿no? Y asegurar su dominio a partir de la creación de caminos que rodearan justamente esos territorios y que de alguna manera llevaran por esos caminos esos tributos que eran exigidos de forma mensual o anual. Entonces, el dominio también se genera desde otras vías en estas sociedades estatales, no es solamente la generación a partir del control o ejerciendo la violencia física, sino también ejerciendo el consenso, ejerciendo la legitimación a partir de la idea de la religión, a partir de la imposición del culto religioso, de la imposición justamente de lo que les decía, ¿no? Anteriormente, del idioma y de otras características que hacen, ¿no? a esta idea, ¿no? del Estado o de la sociedad estatal en el territorio americano. Bueno, la idea más que nada es que ustedes puedan hacer en este trabajo práctico número 5, puedan observar esas diferencias. En este caso yo les dije que íbamos a trabajar solo en las sociedades estatales, no íbamos a pensar a las sociedades igualitarias, que son esas sociedades cazadoras que aún todavía siguen existiendo en territorio americano, en territorio argentino también, son sociedades que si bien han cambiado un poco el estilo de vida, no dejan no dejan de ser justamente sociedades que no han llegado a ser un estado conformado como lo fueron justamente los incas, los aztecas y los mayas, que es en el trabajo práctico número 5 de los cuales vamos a hablar. ¿Por qué van a ser ellos? Bueno, justamente porque son las sociedades estatales que se van a encontrar eh, con la invasión española, es decir, van a ser los que se van a enfrentar a los españoles cuando vengan a conquistar el territorio y los que van a resistirlos justamente de diferentes maneras, porque justamente en función de su relación con su propio pueblo o con el ejercicio de la violencia que tenían sobre el pueblo, o la legitimidad que tenían sobre el dominio o el gobierno de su pueblo, es que van a actuar de diferente manera. Así que bueno, esto es una breve explicación, espero que hayan entendido, y la semana que viene tendremos el bit correspondiente al trabajo práctico número 6. Así que bueno, los espero, por favor, es importante que estén presentes, yo paso lista,
Y es importante sobre todo que tengan presente porque no es una cuestión evaluativa, no es la idea de que ustedes me entreguen trabajo práctico y con eso, bueno, ya está. Y no, la educación no tiene que ver con eso, la educación significa aprender y reflexionar, y justamente lo que estamos reflexionando es la historia, y la historia tiene relación con el presente, porque al fin y al cabo es la que nos determina. Así que bueno, los espero la semana entrante, ¿no? Con el nuevo trabajo práctico número 6. Espero que les haya servido esta explicación.